Vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor en el libro del Apocalipsis. Seguimos en el capítulo 3. Ya al finalizar este capítulo 3 de Apocalipsis, mensaje a la iglesia de Laodicea o de los laodicenses. A partir del versículo 14. Dice así la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Señor, bendiga su santa palabra. Llegamos entonces a esta última iglesia del Asia Menor, esta región de la actual Turquía, de la ciudad de Laodicea, una ciudad que está a unos 65 kilómetros aproximadamente al sur de Filadelfia, la última que vimos la semana pasada, y que también era vecina de otra ciudad que conocemos mejor, que es la de Colosas. La iglesia de Colosas o la ciudad de Colosas era vecina, estaba a unos 15 kilómetros aproximadamente de distancia. Así pues, podía verse que estaban muy cercas la una de la otra, muy unidas también. Entonces, para considerar esta carta, volver un poco a esto que ya hemos comentado en alguna que otra ocasión al ver estas cartas a las iglesias del Apocalipsis, que esta carta, como las demás, no hay que ver en ella que se está refiriendo a un periodo de la iglesia, a un periodo futuro de la iglesia. Entonces se suele entender así, o se suele a veces exponer así, de esta manera, que la iglesia de Laodicea se corresponde a la iglesia, digamos, de los últimos tiempos, de justo antes de la venida secreta del Señor Jesús, ¿no? Según la enseñanza que estos grupos dan, el dispensacionalismo, este llamado arrebatamiento, el arrebatamiento secreto, pues entonces que vendría en un tiempo de apostasía generalizada. Entonces se corresponde a la iglesia de Laodicea. Entonces ellos exponen así, de esta manera, cuando el capítulo 1 dice te enseñaré las cosas que han sido, que son y serán, pues entonces lo aplican esto ya a las iglesias. Entonces las que han sido, las que son y serán. Ya las iglesias, la iglesia de Laodicea será de las que serán. Entonces vemos, esto es lo que les permite a ellos entender todo lo que va a venir a continuación del capítulo 3 como ya lo último de lo último de los últimos tiempos. Una interpretación, digamos, futurista del Apocalipsis, ¿no? Hasta el capítulo 3 está hablando hasta, digamos, el arrebatamiento, ¿no?
consideradamente, y después ya todo lo demás es pues la venida del anticristo y pues los últimos tiempos con el anticristo en tierra. Bueno, ya iremos viendo también con la interpretación, ¿no?, de la lectura, la comprensión de lo que tenemos por delante a partir del capítulo 3, pues iremos viendo, pero a cada paso, pero lo que estamos viendo aquí vemos que interpretar así las cartas del Apocalipsis a las iglesias del Apocalipsis, pues en el fondo no tiene sentido. No tiene sentido, ¿por qué? Pues porque estas cartas, no hay que olvidarlo, eran dirigidas a iglesias reales de aquel tiempo. Esas iglesias tenían destinatarios reales, y lo que aquí está hablando son situaciones reales de aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, primeramente esto, se está dirigiendo no a iglesias futuras, a iglesias reales de aquel tiempo. Eso uno. Después otra cosa, al enviarlo a una iglesia, también se lo está enviando a todas las iglesias. Esto es la realidad de la comunión de los santos. Se puede ver como, bueno, pues esto, ¿no? Como, pues, lo hablábamos recientemente, ¿no? Como esto de los vasos comunicantes, ¿no? Cuando hay, pues distintos tubos que están relacionados entre sí y pones agua, pues entonces eso afecta a todos los tubos al conjunto. Pensemos, la Reforma Protestante ocurrió en Alemania, pero afectó a toda Europa, está afectando a todo el mundo por estos vasos comunicantes. Entonces, es la comunión espiritual de la iglesia del mismo cuerpo. Lo que está enviada a una, la palabra de Dios, es para todos al mismo tiempo, porque es la iglesia, es solamente una iglesia, el Señor solamente tiene una. Entonces vemos además que en el Nuevo Testamento hay también suficientes evidencias, ¿no?, que vemos, se comparte la palabra de Dios, ¿no? Las cartas que Pablo envió a cada iglesia no es solamente para ella. De hecho, por eso lo tenemos nosotros en nuestra Biblia, ¿verdad? La carta a los Tesalonicenses, a los Corintios y todos los demás. Entonces, bueno, vemos que es igualmente para todos. Por ejemplo, la carta a los Efesios. Según los eruditos, pues, hemos visto Efesios, ¿no?, en la ciudad de Asia Menor, la primera de estas 7 cartas del Apocalipsis. Y después van todas las demás. Pues la carta del apóstol Pablo a los Efesios, estoy hablando. Hay muchos estudiosos, muchos eruditos que la consideran como una carta circular. Por las características, no podemos entrar ahora, no estamos viendo ahora la carta a los Efesios, ¿no? Pero una carta circular que servía pues después para pasarla a todas estas iglesias de la zona que hemos estado viendo. Y también las que había, pues otras que había, ¿no? Y también decimos que hay evidencia, bueno, esta es una posibilidad, ¿no?, que apuntan los eruditos, puede ser cierta, puede ser no, puede que no lo sea. Yo, tiendo a pensar que sí, porque leemos, por ejemplo, en Colosenses, en el capítulo 4, Colosenses capítulo 4, versículo 16, está hablando a la iglesia de Colosas, ¿no?, acerca de la carta que Pablo les envía a la iglesia de Colosas. Dice: cuando esta carta, la carta a los colosenses, haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses. Vemos laodicenses, como aquí la de Laodicea de Apocalipsis, y que la de Laodicea la leáis también vosotros, ¿no? Entonces vemos que, por eso decía que tiendo a pensar que la carta a los Efesios sí era una carta circular, porque ¿cuál es la carta del apóstol Pablo a los laodicenses, ¿no? Entonces sería entonces esta carta que envió a los Efesios y que recorrió todas las iglesias, y que al llegar a la última, pues entonces dice, bueno, pues entonces esa también la leáis vosotros. Entonces, sea esto así o no, bueno, yo creo que esto es una opinión muy extendida, y de esta manera esa carta del apóstol Pablo se habría mantenido hasta nuestros días, se habría preservado. En todo caso, pues, en cuanto a
la iglesia y la ciudad de Laodicea, pues decir que esta estaba en un valle de un río que se llamaba Lico, y que era también una ciudad muy importante, ya en población. Pensemos, tenía unos 150.000 habitantes, ya esto hoy en día es importante cuanto más en aquel tiempo, y era una ciudad realmente próspera. Era una ciudad realmente próspera. Era la cabeza de las 25 ciudades de una región llamada Quivira. Era una ciudad también que tenía un gran centro de, digamos, producción de lana. Allí hay pues muchos rebaños, todavía hay, pues si miramos fotos por internet veremos fotos con rebaños de ovejas en aquellas regiones. Era un importante centro banquero. Había bancos también hace 2000 años. Entonces era un importante centro banquero y también era un importante centro de medicina. Un importante centro de medicina. Entonces prácticamente lo tenía todo. En el año 62 fue también destruida por un terremoto. 62 después de Cristo. Es una zona, pues como estamos viendo, que abundaban los terremotos, ¿no? Y hemos estado tratando desde las ciudades del Apocalipsis que fueron reconstruidas con ayuda del Imperio Romano, con exención de impuestos y con ayudas, ¿no? Bueno, pues ella, como era tan próspera, se reconstruyó ella a sí misma, sin necesidad de ninguna ayuda. Dijo, no, nosotros no necesitamos ninguna ayuda, y ellos mismos, con sus fondos, se reconstruyeron. Y en cuanto al mensaje que el Señor Jesús les da, no les está censurando, ni les está reprochando por la presencia de algún mal en concreto. Aquí no hay nicolaitas. Aquí no está ni Balaam, ni Jezabel. Aquí no se les tolera, ¿no? O no están presentes, por lo menos, ¿no? Pero vemos, no recibe la alabanza por ningún bien. No tenían ningún mal, pero tampoco tenían ningún bien. Allí estaban. Y sin embargo, sorprende la dureza de la reprensión y de la censura del Señor Jesucristo, la más fuerte, contra todas las iglesias, la más fuerte, ¿verdad? Las palabras más fuertes contra la iglesia de los laodicenses. Entonces vemos, estas son las palabras que el Señor Jesús les envía a ellos y a nosotros también, por lo tanto, y a todas las iglesias, y especialmente a todas las iglesias en las que se encuentren en esta misma situación. Y a las demás también. ¿Para qué? Pues para que temamos. Como dice también pues, Pablo a Timoteo, ¿no? Pues, y a Tito, que reprendan, ¿no? Pues los pecados públicamente, para que los demás teman. Bien, pues esta es la palabra que nos envía a nosotros y a todas las iglesias. Y entonces, pues, lo primero es considerar, como siempre, cómo el Señor Jesucristo se presenta a esta iglesia. Y pues vemos en el versículo 14 que Él se presenta diciendo, he aquí el Amén. Él se presenta a sí mismo diciéndose que Él es el Amén. Versículo 14. El Amén. Todo indica que aquí tenemos una alusión, casi podríamos decir cita, de Isaías capítulo 65, versículo 16, cuando le dice, el que se bendijere, si lo tenemos, lo podemos leer todos, Isaías 65, versículo 16, allí dice, el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad, se bendecirá. Y el que jurare en la tierra por el Dios de verdad, jurará. Entonces, bueno, podríamos decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el amén? Pues en hebreo lo que dice literalmente es en el Dios del amén. En el Dios del amén. Entonces, fijémonos, ¿no? El amén es una palabra que proviene, por supuesto, del hebreo, que se ha mantenido para concluir las oraciones, ¿verdad? Una palabra que significa, en verdad, sí, ciertamente, ¿no?
Por ejemplo, es en el Evangelio el Señor Jesucristo, cuando leemos de cierto os digo, literalmente está diciendo amén, amén os digo. Amén, amén os digo. Entonces es la idea de la fidelidad de Dios, la firmeza y la fidelidad de Dios a sus palabras y particularmente a las promesas, sus promesas en el pacto. Y es por eso que leemos en 2 de Corintios, en el capítulo 1, si queréis también acompañarme en el versículo 20, allí leemos: porque todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo, en Jesucristo, sí, y en Él son amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces vemos que aquí está diciendo más aún, está diciendo: yo soy el amén, yo soy el sí y el amén, ¿no? Yo soy el sí y el amén de todas las promesas de Dios. Es como si les estuviera diciendo: yo soy el mediador del pacto, de este pacto de promesas que el Señor da a su pueblo, ¿sí? Pero esto de ser mediador no es solamente una palabra, no es solamente un título, ¿verdad? Sino yo soy el que hace que este pacto y que estas promesas se realicen y se cumplan y que se lleven a cabo. Entonces, como dice Isaías 65, dice: el que se bendijere, que en el Dios de verdad se bendiga. Os tendrías que bendecir en mí, os tendrías que gloriar en mí, en conocerme, en amarme y en servirme. Así pues, se presenta primeramente, a continuación dice, el testigo fiel y verdadero. Es algo que también ya se presentó en el capítulo 1, en el versículo 5, cuando hizo: y de Jesucristo el testigo fiel. Él es el testigo fiel y el verdadero. Entonces ya lo estuvimos viendo, se está refiriendo a que Él es el testigo por excelencia de Dios. Él es el profeta por excelencia, Él es el profeta celestial. Esto es uno también, pues, de los oficios del Señor Jesucristo como nuestro mediador. El testimonio que Él da es siempre verdad, es siempre fiel. Y después, por último, dice, volviendo aquí al versículo 14, el principio de la creación de Dios. Dice esto: el principio de la creación de Dios. Decíamos que la Odisea, pues era también vecina y estaba muy unida a Colosas, a la iglesia de Colosas, y es precisamente lo que encontramos en capítulo 1, versículo 18 de la carta de los Colosenses. El Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, vemos, el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es el principio. Bien, como aquí también el principio de la creación de Dios. Y esta palabra principio, pues en griego, pues tiene dos. En castellano, en español, pues tiene el sentido básicamente de principio temporal, ¿no? Un sentido temporal. El principio es, pues, al comenzar una cosa, ¿no? Pero en griego tenía dos sentidos, que es uno, el temporal, como en español, ¿verdad? Y dos, el de autoridad. Fijémonos, ¿no? Como la palabra príncipe. Príncipe, lo que pasa aquí en España es principio y príncipe, y en griego pues es las dos en la misma palabra. Entonces aquí está hablando, pues, de que Él es, sí, el gobernador de toda la creación, porque Él también es el inicio, ¿verdad? Él es el inicio de la misma. Entonces, claro, por supuesto, en base a esta palabra sabemos que ha habido gente que ha intentado argumentar, ¿no?, acerca de que entonces Jesucristo, al decir que es el principio de la creación de Dios, entonces Él no es Dios, sino que es una criatura, ¿no? El principio de la creación. Así pues, los arianos, los helénicos arianos,
del siglo IV después de Cristo o los modernos testigos de Jehová en nuestros días. Pero para nada esta palabra, esta expresión quiere decir esto. Primero porque vemos, ¿no? La palabra también significa, esta palabra, el significado de autoridad, de gobernante, pero incluso en el sentido temporal, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque si volvemos aquí a Colosenses, en el capítulo 1 de Colosenses, sí, dice que Él es el principio, el primogénito, ¿no?, de toda la creación. Sí, el primogénito de entre los muertos, perdón. Pero esto significa lo que leemos en el versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y continúa diciendo hasta el final del versículo: todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el principio de la creación porque Él fue el agente de la creación. En Juan, en el capítulo 1 de Juan, el Evangelio de Juan, dice que todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Él pues participó juntamente con el Padre y juntamente con el Espíritu Santo en la creación, porque Él es la sabiduría de Dios, la palabra eterna de Dios, y todas las cosas fueron hechas con sabiduría, según la palabra de Dios. Pero también fueron hechas para Él, por medio de Él, como dice Colosenses 1:16, y para Él. ¿Qué significa eso? Que todas las cosas fueron hechas con el objetivo de Él, de que Él sea glorificado, con el objetivo de darle a Él la gloria y la honra. Entonces vemos, todo ha sido hecho por medio de Él y para Él, con el fin de glorificarlo a Él. Bien, pues entonces es la manera como el Señor Jesús se presenta, la gloriosa manera como el Señor Jesús se presenta a la iglesia de la Odisea. Y qué bueno pues sería que estemos meditando en estas cosas para que podamos ver, es que sí, que de verdad son gloriosas. No son solamente palabras escritas en la página de la Biblia, sino con un sentido y un significado glorioso. Él es el Amén. Él es el testigo fiel y verdadero. Él es el principio de la creación de Dios. Bien, a continuación leemos el mensaje propiamente dicho del Señor Jesús a la iglesia y la constatación, digamos, de su estado por parte del Señor Jesús. En el versículo 15 dice: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, como siempre, y dice el estado, pues, de la misma. En resumen, nos encontramos que el Señor Jesús está centrándose, llamando la atención a dos actitudes presentes en la iglesia. Primera, lo que leemos a continuación: que ni eres frío ni caliente. Es decir, la tibieza espiritual, ¿verdad? Ni eres frío ni eres caliente. Detrás de estas palabras se encuentra, pues, más que la imagen de la comida, ¿no? Más bien es la imagen del agua, ¿no? Del agua. Entonces, bueno, bebemos agua fría o caliente, ¿no? En verano, pues cuando hace calor, el agua fresca, el agua fría es, bueno, lo que nos refresca. Y el agua caliente, pues hombre, si en invierno estás resfriado, pues estás pues constipado, pues eso te viene bien, ¿no? Entonces eso por un lado, y también, por supuesto, el significado de frío o caliente. Frío es, bueno, el significado, lo que viene a significar aquí en esta imagen, es el que no conoce a Dios, por supuesto. El que no conoce a Dios, el que vive como extraño, como extranjero a Dios, el que vive como un pagano, el que está muerto en sus delitos, el que está pues en sus pecados, ¿verdad? Y vive pues sin Dios y sin esperanza en este mundo. Esta es la persona que está fría para con Dios. ¿Cuál es la persona que está caliente? Bueno, pues es el cristiano. Es el cristiano, es el creyente, ¿no? Y bueno, pues está movido entonces por el amor al Señor y por el celo por el Señor. Y bien, pues ese celo es, como
el Señor Jesucristo mismo. Vemos, cuando expulsó a los vendedores del templo, que dijo: el celo por tu casa me consume. Bueno, pues eso es el celo por el Señor. Ellos pues son calientes, están pues con un corazón caliente por el Señor. Entonces, como decía, pues estas palabras permiten ver estos dos significados aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por un lado el frío es el pagano, el apartado, no quiere, está frío para con Dios, y el otro pues es el que tiene un corazón con amor y celo para el Señor. También pues el agua fría, ¿no? Tienes calor, te refresca, qué bien, ¿no? Y bueno, pues tienes frío, te tomas el agua caliente, pues te reconforta, bien. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tomas agua tibia? Ni lo uno ni lo otro. No te sirve ni para refrescarte ni para calentarte. Y la reacción entonces ¿qué es? Expulsarla, vomitarla, echarla de la boca. Bien. Por eso dice: ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En cuanto a estas palabras, ojalá fueses frío o caliente. Bueno, pues evidentemente no hay que comprenderlo bien. También no está aquí diciendo Jesús que es bueno ser pecador, que es bueno estar frío, ¿verdad? Que es bueno estar apartado, ¿no? No está diciendo esto. Esto es una manera también de hablar del Señor Jesús, que a veces está hablando de una manera en términos, podemos decir, absolutos. Es como, por ejemplo, cuando dice en el Evangelio, ¿no?, que si no aborrecéis a tu padre o a tu madre, o si no aborreces a tu padre o a tu madre, no puedes ser digno de mí. No es que los cristianos tengamos que aborrecer a nuestros padres, ¿verdad? Sino que no hemos de amarlos por encima del Señor, por encima del Evangelio. Entonces, el significado de esto es, bueno, si uno, en todo caso, si uno es frío, en un sentido es mejor, ¿no?, que aquel que está tibio. De la misma manera que leemos en Juan, en el capítulo 9, en el versículo 41. A los fariseos, a los judíos fariseos, dice: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Entonces vemos que es en ese sentido. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Entonces, en ese sentido es preferible, ¿verdad? El que está totalmente apartado tiene eso mejor que el tibio, porque el tibio está ahí presente, pero su corazón está apartado del Señor. Con su boca se acercan, como dice Isaías, ¿no? Con su boca oran a mí, me invocan, pero su corazón está lejos de mí, ¿no? El que está apartado y frío, pues por lo menos lo tiene claro. Él es hostil a Dios, él es enemigo a Él. Pero hay esperanza, por lo menos. Esperanza no que esté en Él, pero por lo menos las cosas están claras. Están claras. Si el Señor, en su gracia, tiene a bien a darle el arrepentimiento para la vida, pues entonces, bueno, solamente le va a tocar arrepentirse, ¿no?, de todos sus pecados. Sin embargo, aquel que está todo correcto, aquel que que piensa que en su vida está todo bien y no hay lugar para él, para el Señor y para su gracia, pues tiene que darse cuenta de todo esto. Tiene que arrepentirse, sí, de sus pecados, pero primeramente de su propia frialdad, de su propia, digamos, autosatisfacción consigo mismo, ¿verdad? Entonces, estas palabras que hemos leído, por supuesto, se aplican primeramente a los creyentes y a las iglesias que
son justos ante sí mismos, justos ante sus propios ojos, que piensan que no hay ningún problema porque ellos están cumpliendo externamente con ser cristiano, en grande modo, pues no están haciendo grandes pecados, están asistiendo a la iglesia o haciéndolo pues de vez en cuando, y que, bueno, pues no tienen conciencia de que ellos sean pecadores que necesitan la gracia de Dios. Hasta el punto que estas doctrinas de la gracia, estas doctrinas que enseñan acerca de la depravación del hombre y de la necesidad de la gracia de Dios y de la eficacia de la gracia de Dios en la vida de los creyentes, pues le resultan extranjeras, extrañas, ¿verdad? Un poco de engorro. Entonces, bueno, es como, pues ya digo, estos creyentes y estas iglesias también, estas iglesias aposentadas ya, institucionalizadas en el tiempo, y llevan pues generaciones y hasta siglos, y bueno, que tienen pues también afluencia de gente, entre comillas, importante. Entonces, bueno, pues vienen y a lo mejor se escandalizan porque le vengan un predicador joven y que les esté pues predicando precisamente pues que son pecadores y que son, pues por lo tanto, necesitan arrepentirse de los pecados y señala esos pecados con el dedo. Entonces, bueno, ellos se van a escandalizar. Van a decir, bueno, este que se ha pensado, ¿no? Nos va a tratar a nosotros como si fuéramos uno cualquiera, ¿no? Entonces, este es el problema de verse a sí mismo pues como justo. No tiene necesidad, por lo tanto, de la gracia de Dios ni de Jesucristo. Este también es el problema, y también se aplica a ellos, del moderantismo. El moderantismo en las cosas del Señor. Por supuesto que el ser moderado, no hay nada malo el ser moderado en la vida de uno, ¿verdad? Y es una marca también de madurez, ¿no? Cuando uno es joven, pues normalmente uno es más, tiende más a los excesos en todos los sentidos, ¿no? Entonces ser moderado ya marca que uno tiene una cierta edad así. Pero entonces el problema es cuando el querer ser moderado, ¿verdad? Cuando el querer ser moderado, pues cuenta más o es más importante que el defender la verdad, ¿verdad? Entonces sí que es un problema. Sí que es un problema porque la verdad en sí misma no es moderada. La verdad es verdad y punto, ya está, es así. No tienes que, digamos, hacer la verdad moderada, ¿no? El moderantista, ¿verdad? Lo que siempre está es buscar el término medio, ¿no? Y es el término medio, del término medio, del término medio, del término... Siempre está buscando el término medio, ¿verdad? Siempre el término medio. Para presentarse como una persona, digamos, equilibrada. Entonces, vemos que a esto pues viene también el adoptar una serie de maneras, una serie de hablar, de dirigirse a la gente, ¿no? Y también la iglesia, a la sociedad, ¿no? Tan moderada, tan fina, tan exquisita, ¿no? Con tan buenos modales, que nadie sabe lo que está diciendo. Nadie sabe lo que está diciendo. Entonces, aquel que quiere quedar bien con todos, aquel que quiere quedar bien con todos, al final acabará traicionando la verdad. Y al Señor de la verdad, como dice Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pues ahora busco el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No sería siervo de Cristo. Esto lo hemos visto, bueno, ya empieza a ser algo de historia, ¿no? Pero bueno, esto lo hemos visto recientemente aquí en España, con los años cuando se aprobó el matrimonio homosexual aquí en España, que eso, bueno, ahora ya estamos acostumbrados, pero en aquel tiempo era algo que causaba mucho revuelo. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que, bueno, en las iglesias evangélicas es algo que normalmente, generalmente, las iglesias rechazaron, pero lo hicieron puertas adentro. Puertas adentro. Puertas afuera, normalmente se callaron, o nos callamos, ¿no? Entonces, si se hablaba, era de una manera tan moderada, tan moderantista,
que al final no se sabía si verdaderamente pensaban que la homosexualidad era pecado o no, porque no lo decían, ¿no? O si aquel gobierno que lo aprobó y el que ahora lo ha mantenido han pecado contra el Señor gravemente por haberlo hecho, que tampoco lo han dicho. Son solamente pues aquellos que pues raros que aquí y allá pues alzaron, ¿no? Se levantaron y dieron pues el cante, por así decirlo, como se suele decir normalmente, al decir no, que eso no está bien. Bueno, pues esos fueron los que quedaron, entre comillas, en evidencia, ¿verdad? Los que quedaron en evidencia, los que quedaron ya señalados. Con estos pues ya no hay nada que hacer, no se va a ninguna parte. Bien, pues eso es lo que ocurre cuando uno quiere ser moderado. Y al final, ¿qué quiere decir este hombre? La verdad no es moderada, la verdad es verdad y punto. Hemos de agradar no a los hombres, hemos de agradar al Señor, ¿vale? Por un lado. Pero después, por otra parte, es que cuando uno quiere ser un moderantista, un tibio de esta manera, hay otro problema, es que este estado espiritual, esta actitud espiritual, al final es incompatible con el Señor y su palabra, y va a llevar a ahogar la palabra de Dios, va a llevar a ahogar el espíritu verdaderamente evangélico, de fe en el Señor Jesucristo, de conversión, de arrepentimiento, de fe, que es lo que toda la vida siempre ha sido el espíritu evangélico. De ejemplos de esto lo encontramos en la historia donde queramos, ¿no? Para quedarnos pues en algo que no sea pues cercano, ¿no? La historia reciente o la historia, digamos, de la Iglesia en Escocia, ¿no? En el siglo XVIII, es decir, en los años 1700, la Iglesia reformada, que era la Iglesia reconocida también oficialmente en el país, era evangélica, era reformada, era ortodoxa. Al principio del siglo XVIII, todos, prácticamente, no había ahí liberales, pero la mayor parte eran moderados. Y tenía ese nombre, los moderados. Los moderados que eran sí reformados, eran sí ortodoxos, ¿verdad? Pero rechazaban, eran moderados y eran fríos, ¿no? Eran fríos y se ponían muy al margen contra los, digamos, ellos decían, los excesos, se puede decir, de los evangélicos, ¿no? De los evangélicos que hablan acerca de la conversión o la predicación de Cristo, pues para la conversión, etcétera, etcétera. Bueno, pues estos moderados, que al principio del siglo eran todos reformados ortodoxos, al final del siglo eran todos liberales. Eran todos liberales que habían negado la fe. Es un estado de espíritu de querer agradar al mundo, de querer agradar a los gobernantes y a la gente bien, ¿no? Que al final pues te haces como ellos, ¿verdad? Y pues al final no hay cabida para el escándalo de la cruz, para el escándalo de la cruz. Entonces esto es en cuanto al reproche de la censura primera del Señor Jesucristo, su tibieza, ni frío ni caliente. Después también vemos la segunda gran censura, reproche, que es también, acompañado con esto, el orgullo del siglo XVII. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Veos? Curiosamente, ¿no? Ellos estaban ahí en la Odisea y habían tenido ese terremoto y habían dicho, no, nosotros no necesitamos de vuestras ayudas. Eso era la sociedad, eso era la ciudad de la Odisea. Es curioso que se encuentra una actitud parecida también en la Iglesia. Nosotros necesitamos, ya tenemos lo suficiente, ¿no? Somos ricos, ¿no? Entonces, bueno, vemos aquí hay una influencia, ¿no? Una influencia del medio ambiente que a lo mejor no nos damos cuenta, ¿no? Es normal, ¿no? Los de Bilbao, o los de Barcelona, o los de Sevilla, o los de Madrid, la gente normal, ¿no? Tiene una manera de ser, ¿no? Propia de ahí. Y eso también nos afecta a nosotros, ¿verdad? Es también, en parte, nuestra manera de ser. Entonces hemos de
hacer atención también a este tipo de cosas, ¿no? Si son cosas buenas, que por la gracia de Dios todavía se mantienen en las culturas, pues bien. Pero normalmente hemos de hacer atención a las cosas malas presentes en la cultura para ser por lo menos conscientes de ellas y por la gracia de Dios, pues intentar corregirlas. Entonces, bueno, dice, no tiene necesidad que es de que le ayuden económicamente, de que le vengan a ayudar. No, está hablando de qué. Es una actitud espiritual. Yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Entonces vemos, es una actitud que está descansando en sí mismo, está descansando en lo que uno es, en sus logros, en su educación, en su cultura, en su posición en la vida, o también en sus obras, en lo que uno ha hecho. En todo caso, de una manera o de otra, está uno descansando en sí mismo, y eso es, por lo tanto, orgullo. Eso es también orgullo. Entonces, es algo que dice, no tengo necesidad de que, bueno, pues, sí, de la palabra de Dios, no tengo necesidad de querer ser escrupuloso con la palabra de Dios, de querer ajustar mi vida con, pues, todo lo que pueda, ¿verdad?, a los mandamientos de la palabra de Dios. Son importantes los mandamientos de la palabra de Dios para llevar mi vida escrupulosamente, ceñir mi vida, como dice Jesús en el Evangelio, en Mateo 5, ¿no? Aquel que quebrante uno de estos mandamientos más pequeños y así enseña a los hombres, ese será llamado más pequeño en el reino de los cielos. Pues así también, pues querer llevar mi vida hasta cumplir hasta el más pequeño de los mandamientos del Señor. Tomarse en serio las cosas de Dios. Tomarse en serio las cosas de Dios, porque muchas veces pues se encuentra esa actitud que es totalmente la contraria, la de preocupación, ¿verdad? Despreocupado, y eso se ve hasta la manera como damos culto, como asistimos a la iglesia, ¿no? Tranquilo, no pasa nada. Tomas en serio las cosas del Señor. Oh, la gracia de Dios. La gracia de Dios, que en algunos es solamente el día de su conversión, el momento de su conversión, ya es lejano, ¿no? Sí, se convirtieron y recibieron entonces la gracia de Dios, y entonces están fieles y firmes, ¿verdad? Sin ninguna necesidad de que el Señor tenga misericordia de ellos. Y sin embargo, entonces ellos no se han dado cuenta del verdadero estado espiritual suyo. Y dice, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La importancia, por lo tanto, de darse cuenta de nuestro verdadero estado espiritual, de nuestra verdadera condición. Estos en la Odisea, vemos, se encontraban en la misma situación que describe Hebreos en el capítulo 4, del endurecimiento causado por el pecado, por el engaño del pecado. Entonces tenían un corazón endurecido para el Señor, para su palabra y su gracia. Y por eso, por lo tanto, vemos esta palabra del Señor Jesucristo, y aquí utiliza la palabra de consejo del siglo XVIII. Por tanto, yo te aconsejo que de mí, del Señor Jesucristo, de mí, compres, dice, oro refinado en fuego, para que seas rico, verdaderamente rico. Vemos, ¿qué es esto? Pues evidentemente las riquezas en gloria del Señor Jesucristo, porque se las compra de Él. Estas buenas obras, ¿no? Hacéos tesoros en los cielos, ¿verdad? Esas buenas obras que dice en Hebreos capítulo 2 y en versículo 8 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellos. Entonces hemos de comprar de Cristo esto, hemos de comprar también esas vestiduras blancas para vestirte, que son, como estuvimos viendo también recientemente, este viernes mismo, las vestiduras, la justicia del Señor Jesucristo que nos es imputada. Esas vestiduras con las que somos vestidos, revestidos de Cristo, y nos presentaremos entonces con esa pues justicia imputada delante del Padre. Y también dice que unge tus ojos con colirio para que veas. Unge tus ojos con colirio
decíamos que allí en aquel lugar era un centro médico. Bueno, pues allí también pues había pues remedios de todo tipo, colirios también sin duda. Compra colirio para que puedas ver verdaderamente en la palabra de Dios, espiritualmente también, en ti mismo, en los demás, pues lo que verdaderamente está ocurriendo en tu necesidad de la gracia. Y dice pues que todas estas cosas las tienes que comprar de mí. Él que es el rey y el profeta y el sacerdote, de él tienes que ir a buscar todas estas cosas. En su calidad de rey, o en su calidad de sacerdote, o en su calidad de profeta, pedirle a él todas estas cosas. En su calidad de profeta, que te abra los ojos. En su calidad de sacerdote, que te vista con sus ropas blancas. En su calidad de rey, que recibas de él, pues, de sus riquezas en gloria. Y dice, que de mí las compres. Que las compres. Entonces es lo que nos dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 55, perdón, 55, quiero decir, Isaías 55 del versículo 1. Sí, hay que comprar, pero es que no tenemos nada para comprar. No podemos comprar nosotros con nuestras obras. No podemos comprar nosotros con nuestros méritos. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Comprad sin dinero y sin precio. Vino y leche hemos de comprar, sí, pero no podemos pagar. Entonces es recibir la gracia, pero recibir verdaderamente la gracia del Señor Jesucristo, para que todas estas cosas sean verdaderamente una vida. Y da esta gran advertencia: si no es así, pues si esto pues ocurre que no lo haces, dice, yo vendré a ti. Dice, compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Si no es así, si no haces, pues se descubrirá la vergüenza de tu desnudez. Se descubrirá pues que a pesar de que tú te quieras presentar y creas y estés convencida de que eres muy respetable y muy sabio y muy bueno y muy justo, al final toda la gente será consciente de tu necedad y consciente de tu locura, y por toda la generación será visto. Entonces es lo que decía, te voy a vomitar de mi boca. Será descubierta tu necedad, y que eres un pobre y un desventurado y un ciego y un desnudo. Bien, pues ya también continuamos ya considerando estas dos grandes declaraciones del Señor Jesús en el versículo 19 y en el versículo 20. Primero, versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces vemos que a pesar de que estas palabras son duras y son fuertes, también están motivadas por el amor. Es una disciplina del Señor a su pueblo, a pesar de que su estado espiritual era grave, a pesar de que su condición era, pues sí, delicada, grave, pues el Señor no había todavía roto, no había todavía cortado con ellos, todavía les estaba dirigiendo su palabra y estaba buscando su restauración. Sí, está reprendiéndolos, pero es algo movido del amor para que puedan, pues, participar de su santidad. Y en estas palabras del versículo 19 nos encontramos con la salida. La salida y la solución a sus dos problemas, a las dos actitudes que antes hemos visto. Primero, hemos visto la tibieza o moderantismo, sí. Pero entonces dice, sé pues celoso. Sé pues celoso. Sí, muy bien. Sé moderado, si quieres. Sé moderado. En tu vida personal, sé moderado. Tienes que serlo, ¿no? Tienes que ser una persona madura. Tienes que ser una persona equilibrada. Pero no pongas nada por encima del Señor y de su palabra. Has de ser celoso. Mira, Jesucristo se hizo de un látigo y echó a todos los
vendedores del templo. Él no fue ningún moderado en aquel momento, él no fue ningún tibio en aquel momento. Entonces hay que ser celoso por el Señor y su palabra. Y se le dice, no, es que no sé porque nunca lo he hecho. Bueno, pues aprende a hacerlo. Si alguien te viene y te atraca, si alguien viene y te lleva algo de lo tuyo, si alguien viene y te dice algo a los tuyos, a tu mujer, a tus hijos, ¿cómo vas a reaccionar tú? Están atacando, ¿verdad? Pues aprende a sentir de la misma manera cualquier cosa que le digan o le hagan al Señor o a su palabra, ¿verdad? Que tengas esa indignación y ese celo santo por el Señor y por su palabra. Y después dice, en cuanto a esa condición espiritual, ese orgullo, dice, pues arrepiéntete. Esa es la solución final. Reconoce toda tu necesidad. Aprende a verte no como piensas que eres, sino como realmente eres. ¿Cómo vamos a saberlo? Mírate a la Escritura. Ese es el cristal, ese es el espejo, nos dice en Santiago capítulo 2. Hemos de mirarnos a Él. Y entonces hemos de estar atentos también a lo que hacemos, atentos también a nuestras acciones, atentos también a nuestras actitudes, a nuestras reacciones diarias, ¿verdad? Para ver si están bien o mal, si son buenas o malas, o están pues de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces tendremos motivos para humillarnos delante de Dios. Esto en cuanto al versículo 19, la segunda declaración del siglo XX, tan conocido pasaje, dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El que, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y digo tan conocida porque es un pasaje muy usado tradicionalmente en el mundo evangélico para la evangelización, ¿no? Llamando a la puerta, ¿no?, del corazón, y que uno tiene que abrir la puerta de su corazón para tener esa intimidad y esa relación con el Señor. Sí, pero lo que ocurre aquí es que el Señor Jesús se lo está dirigiendo a una iglesia. Se lo está dirigiendo a los que tenían el nombre y habían hecho también la profesión de ser creyentes y estaban también, sí, en el pacto. Por eso el Señor Jesucristo les está enviando la palabra, ¿verdad? Entonces vemos que es una palabra que primeramente tiene que ver con la iglesia y con los creyentes que tienen este corazón para con el Señor, sí. Qué imagen, por lo tanto, más tremenda, ¿no? Pensar que la iglesia, que es el templo, la casa de Dios, ¿no?, nos dice Efesios, pues Cristo está fuera de ella. Tomamos la cena del Señor y que Cristo nos dice: no, todavía tengo que entrar a cenar contigo. Bien. Y la comunión con el Señor, pues es entrar a esa comunión con el Señor. ¿Cómo? Oyendo la voz de Cristo, abriendo la puerta, que es arrepintiéndose, que es siendo celoso, como hemos visto, y entonces entraré a Él y cenaré a Él y Él conmigo. Como dice Jesús, vendré a Él, vendremos a Él, mi Padre y yo, en el Evangelio de Juan, y haremos morada con Él. Entonces, tener esa relación renovada, restaurada, vivificada con el Señor por medio de su palabra. Pues la palabra final también la encontramos aquí en el versículo 21, como siempre, apuntando al futuro de gloria, al que venciere, al que hiciere pues todo lo que hemos estado viendo, al que fuera celoso, arrepintiendo sus pecados, volviéndose a Cristo, volviéndose a su gracia solamente, al que saliere de este estado de complacencia personal consigo mismo, dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. En mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El trono en el Apocalipsis es una de las palabras más importantes, y la vamos a ver, si Dios quiere, más de 40 veces, casi 50 veces en el Apocalipsis, ¿no?, aparece la palabra trono, trono de Cristo, trono de Dios, y Cristo se ha sentado en el trono
Él es el que se ha sentado a la diestra de Dios Padre. Él es el que gobierna como el mediador, Dios hombre Jesucristo, por los cielos y la tierra. Él lleva con la palabra de su poder todas las cosas a cabo. El Señor Jesucristo pues también dice que de la misma manera pues los creyentes que venzan participarán de su trono, de su gobierno, de su dominio, y serán reyes y serán herederos de todas las cosas, coherederos juntamente con Cristo. Así pues debemos sentarnos en el trono, participar de su autoridad, de su gobierno, de su potencia. Y todo esto pues ya para concluir, ¿qué nos ha de decir a nosotros como creyentes y como iglesia? Una vez más, no somos una congregación pues grande, ni mucho menos, ¿no? Aunque pues por medio de internet estamos alcanzando a lo mejor a otros lugares, ¿verdad? Pero con todo y con eso seguimos siendo una congregación más bien muy pequeña. Entonces todavía no hay ningún lugar, ¿no? Y espero que así sea, para ninguna vanagloria, para jactarse de nada, ¿no? Nosotros como iglesia. Más bien pues estaremos despreciados y a ojos humanos hasta con razón, porque nada somos. Pero también a nivel personal creo que estaremos todos de acuerdo con el mensaje del Evangelio y de la palabra. Estamos todos de acuerdo que somos pecadores y que nada merecemos delante del Señor. Que si alguien viene nos viene y nos dice sois indignos del Señor, diremos sí, amén. Sí, amén. Somos indignos del Señor. Aún hoy somos indignos de Él, ¿verdad? Como el centurión dijo, no soy digno de que entres en mi casa, no soy digno de que entres a cenar conmigo, no soy digno, pero vemos el Señor lo hace por su gracia. Entonces no nos vamos a escandalizar, ¿verdad?, de que alguien nos lo diga, o la palabra de Dios, este es el mensaje para nosotros. Pero bueno, podemos llegar a crecer, leíamos la semana pasada la puerta abierta a la iglesia pequeña pero fiel, que esperamos seguir siéndolo, ¿verdad? Podemos llegar a crecer, podemos llegar a extendernos, podemos ver que el Señor haga maravillas, podemos ver que el Señor no siempre de iglesias por todas partes. Lo puede hacer, lo ha hecho en la antigüedad, lo puede hacer ahora, ¿por qué no? Lo puede hacer, lo pedimos, lo esperamos. Y dice el Señor que si lo pedimos, pues con la fe de un grano de mostaza, pues montaña se levantará y se plantará en el mar, ¿verdad? Y nada os será imposible. Entonces, bueno, lo podemos estar esperando, seguir orando, esperar verlo, sí, esperar verlo, que toda la tierra, toda nuestra tierra, comenzando por nuestro país, esté sembrada del Evangelio del Señor Jesucristo por todas partes. Ahora bien, si eso es así, si llega ese día, y qué bueno sería que sí, que lo viéramos, pues espero que nunca adoptemos lo que hemos estado viendo, la política de compromisos para quedar bien con la gente, ni como iglesia, ni nosotros como creyentes, que no juguemos a quedar bien con nadie. Sería preferible 1000 veces que todo se viniera abajo, ¿verdad? Y volver a comenzar de cero, como hemos comenzado hace poco, ¿verdad?, a entrar a políticas de quedar bien con el mundo. Así pues, no nos cansemos, hermanos, de hacer esto, de mantener el primer amor, de no permitir la herejía en nuestro seno, de también seguir perseverando, no negando el nombre de Dios a pesar de las dificultades y las oposiciones y persecuciones. Y por último, pues, un corazón consciente de nuestra necesidad del Señor y por eso mismo celoso por su nombre. Y haciendo todo esto seremos vencedores y pues viviremos, reinaremos con el Señor para siempre. El Señor nos llevará en sus alas para que nos sentemos con Él en gloria. Que sea el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Oramos.